Bueno, buenas tardes primero que todo. Antes de que todo, quiero como introducirlos al tema que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Les cuento una pequeña historia. Hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás tuve una conversación con un amigo y me preguntaba lo siguiente. Incluso ahorita cuando estaba instalando los equipos, uno de los compañeros que estaba acá, cuando estaba haciendo eso, me hacía la misma pregunta, o sea que venimos enfocados para la charla como tal, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que todos tenemos la duda si es posible hacer estudio de grabación o mezcla en estudio de grabación y llevarse esos conceptos para en vivo. Definitivamente sí se puede, ¿cierto? El amigo mío me decía eso: hey Juan, ¿cómo es el paso en estos dos mundos, cierto? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es conocer los equipos con los que trabajamos. No nos asustemos nunca de pensar que el trabajo en estudio es muy diferente al en vivo. Si hay una cosa que es diferente, que es el tiempo en la producción como tal, ¿cierto? Sabemos que tenemos preproducción, grabación, mezcla y máster, que es un proceso muy largo y que se puede llevar un tiempo determinado, un día, una semana, un mes o un año, pues dependiendo del alcance del proyecto. Cuando estoy hablando de estudio de grabación en vivo, que cambia, que también tengo preproducción, ¿cierto? También tengo producción, la mezcla también la tengo, pero es ejecución inmediata, ¿cierto? Entonces, como de eso se trata, al menos de tener esos conceptos de un mundo, yo lo llamo como un mundo paralelo, ¿cierto? Y ahora sí, pues como me presento, mi nombre es Juan Pablo, soy egresado de la escuela en el 2007, ya tengo unos añitos, ya se me está cayendo el pelo, y de eso se trata, ¿cierto? Como de ir avanzando, ir creciendo también como persona, ¿cierto? La idea de la charla es que yo voy a tocar unos temas, no voy a profundizar mucho en algunos, porque creo que esos temas ameritan una clase maestra, pero sí al menos mentarlos y tenerlos presentes. ¿Para qué? Para llegar a nuestro fin, que es pasar de un mundo al otro tranquilamente. Entonces, pensar que yo puedo estar trabajando en un estudio de grabación, pensar y tener en el chip que puedo llevarme toda la información del estudio. Cuando hablo de llevarme la información, es de los conceptos del estudio y aplicarlos en sonido en vivo. ¿Listo? Yo, pues, de antemano, sienta que yo no soy un experto pues, en este tipo de cosas, porque yo me dedico a mover botones, yo no me dedico a hablar. Si de pronto uno lo va haciendo con los compañeros cuando se sientan a discutir de audio, pero ya es como una cuestión no técnica, ¿cierto? Creo que hay que hacerlo como un par en ese aspecto, porque pues también puedo tener cualquier tipo de error acá y me van a saber disculpar, ¿cierto? Y las preguntas que tengan las vamos a ir resolviendo inmediatamente, ¿cierto? Listo. Importante, entonces, voy a hablar en toda la charla acerca de unos pequeños tips o conceptos de audio que tenemos que aplicar en ambos mundos. ¿Listo? Después vamos a hacer unos ejercicios con el software de medición que es bien conocido, es el SMART, y otras herramientas de mezcla, para que entiendan cómo funciona, para que entiendan qué podemos hacer y para que entiendan que ese tipo de cosas hay que hacerlas si queremos llegar a un resultado profesional en el trabajo. Cuando hablo de profesional del trabajo me refiero al sonido en vivo. Yo hago sonido en vivo, también hago estudio, pero lo voy a dirigir más al sonido en vivo. Entonces vamos a sacar esos conceptos de estudio y los vamos a meter al sonido en vivo. Ahora, también del sonido en vivo vamos a introducir unas cosas que a los que les gusta la producción posiblemente les va a ayudar bastante a la hora de mezclar. Eso va a ser como parte de la charla. Bueno, no, importante. Posiblemente esto es una de las cosas que más nos preocupa. Headroom y este otro, rango dinámico. ¿Cierto? ¿Qué es el rango dinámico? Es la suma de esas dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? El rango dinámico es completo, ¿cierto?
Este es el ruido de piso y esta es la región hasta donde puedo llevar la señal, ¿cierto? Y el rango dinámico es todo eso, pero es la suma entonces de la relación señal-ruido más el headroom del sistema, ¿cierto? Eso es importante saberlo, por lo que vamos a ver más siguiente. Me devuelvo un poco acá, y esto es headroom, ¿cierto? Si yo tengo una señal X y la tengo, les voy a poner acá un ejemplito. Si ven esta señal acá, ¿cierto? Ahí me está marcando menos 23 decibeles, ¿cierto? Esos menos 23 decibeles, ¿qué quieren decir? Que ya me he consumido parte del rango dinámico, ¿cierto? Pero lo que me queda de ahí para arriba es toda esta zona que no está mostrada por el MEDER, o sea que está vacía en señal, es el headroom del sistema. Listo. Entonces, para nosotros poder pasar de un mundo al otro, o sea, del estudio de grabación al sonido en vivo, tenemos que hacer un sistema de referencia. Esto es bien interesante. Creo que ustedes en la escuela han visto esta página, ¿cierto? Independent Revolution es una página donde hay varias ayudas para nosotros los técnicos empezar a entender un poco mejor la señal, ¿cierto? Ahora, nosotros para poder pasar de un mundo al otro necesitamos un sistema de referencia, pero para tener un sistema de referencia es importante saber la capacidad de aguante del sistema, ¿cierto? Si ven acá, yo puedo estar cambiando de un sistema al otro. ¿Esto qué quiere decir? La capacidad máxima del sistema análogo con relación a los decibeles que se pueden convertir en voltaje y sacar la información. Y tiene que ver con el headroom también del sistema. ¿Listo? Y con el rango dinámico. Entonces, a ver, yo les explico con este ejemplito. Acá dice más 22, menos 18 y menos 22. Listo. Más 22, ¿qué significa? La salida máxima en dBUs que va a salir por el sistema. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para hacer ese cambio que les digo, ¿cierto? Más 22. O sea que el sistema va a depender de la capacidad máxima. O sea que este cero que ven acá, y como ven es un 0, el decibeles full scale es donde empieza el recorte. Hasta ahí puedo llevar la señal como máximo. ¿Listo? Y tenemos ese valor que señalé ahí, que es menos 18 dB. Normalmente en consolas digitales, ahora estamos hablando de consolas digitales porque consolas análogas prácticamente uno ya no utiliza. Antes de ese, que lo voy a mirar para que entendamos esto, vamos a ver el de más 24 dBU, que es exactamente lo mismo. Pero tenemos este nivel de referencia, ¿cierto? Cuando uno está aprendiendo a hacer sonido en vivo le dicen, hey, llévate la señal hasta menos 20. Pero ¿por qué ese menos 20? ¿De dónde viene? Viene de ahí, ¿cierto? Si ven en este punto tenemos un cero analógico y hacemos la extrapolación de datos y pasamos al mundo digital. Un búmetro de una LC9 es un búmetro que trabaja bajo el mundo digital, ¿cierto? Entonces este cero analógico a mí me corresponde menos 20 decibeles en el mundo digital. Entonces de ahí es donde viene ese tipo de referencias. Por eso es importante tener referencia para pasar de un mundo al otro. Acá tenemos otro de los sistemas. Si ven, yo voy pasando de más 24, más 22, más 20, y el 0, donde está esta línea amarilla, va cambiando. ¿Listo? Mira, como ejercicio, acá ya el 0 no está a menos 20, sino en menos 18. ¿Listo? Entonces todo depende de qué, de las especificaciones de la consola. Una LS9, una Yamaha, una M7, estoy hablando de consolas que nos encontramos en el mercado,
como en las especificaciones nos dicen, hey, tú a la salida tenés más 24 dBus, ¿cierto? Entonces mi cero digital va a estar en menos 20. Ejemplo, esta consola que es una Digico SD11, esta consola trabaja a más 22 dBu. O sea que este cerito, cuando pase esa señal por ahí y pasó los más 22 dBu, ya empieza recorte digital. Y por eso cambia el sistema de referencia. El sistema de referencia en esta mesa es menos 18, ¿cierto? Pero pues ya por manejos y porque uno ha venido de otro mundo, ellos hacen una conversión ahí y también lo acomodan a menos 20, donde lo podemos, no, ya no tenemos eso, acá se ve el fade, ahí se ve la señal más o menos, ahí está llegando más o menos a menos 20 decibeles, pero es una cuestión de la marca que hizo como un cambio. Eso es importante, les quería mostrar eso como para que lo tengan presente. ¿Alguien sabe qué es estructura de ganancia? ¿O lo han escuchado acá en la escuela? Pues no tienen necesidad pues, de ser muy específicos con el tema, pero al menos saber si lo han escuchado, ¿cierto que sí? Es una cosa que se ve normalmente, ¿cierto? Para ustedes, estructura de ganancia, ¿qué significa? ¿Significa poner el preamp en un punto? ¿O significa el recorrido de toda la señal? ¿Cierto? Entonces es muy importante. Cuando uno habla de estructura de ganancia, tienes que pensar en todo el recorrido de señal. Ejemplo, es que sería muy chévere, es que allá no se va a ver. Voy a cambiar la estructura de ganancia solo moviendo un parámetro de la mesa. Voy a hacer un corte, voy a subir el high pass filter, ¿cierto? Allá la señal tuvo que haber caído. Vamos a configurar la mesa para que me muestre el valor. Dos. Yo creo que ahí sí ya lo podemos ver. Ahora 2. Mira muchachos cómo cambió la señal en el búmetro, ¿cierto? Cuando cambié el filtro de la consola. Entonces eso también significa estructura de ganancia. Estructura de ganancia no significa llevar el preamplificador de la señal a menos 20 como sistema de referencia. Significa todos los procesos que le hacemos. Eso es estructura de ganancia. Entonces, dos, dos. Ahí, ¿sí ven? Hola, la señal baja. Ahí la señal se recupera. Entonces, ¿cuál es el caso, muchachos? Yo les había preparado una sección de Pro Tools para que veamos esto. Cuando yo me voy a pasar del mundo del estudio al mundo analógico, pues tengo que tener claro los procesos de mezcla, ¿cierto? Y los procesos de mezcla más comunes, ¿cuáles son? ¿Cierto? La ganancia, la ecualización, la compresión, los efectos, la distorsión armónica, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas y de herramientas son las que yo como técnico o productor voy a utilizar en el estudio de grabación para llegar a un buen resultado de una mezcla, ¿cierto? Porque realmente es donde es el negocio de nosotros. A nosotros nos pagan por mezclar, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahí es tengo un redoblante, ¿cierto? Y lo estoy sacando por este cable Cat5 que está conectado a esta tarjeta. Esta es una DigiGrid NGV que trabaja conjunto con la mesa bajo el protocolo MADI y el otro es el protocolo Subgrid. Entonces por medio de ella me comunico y voy a mandar esa información acá a la consola. Esta tarjeta hay que activarla. Si yo no la activo, el software como tal no me lo va a reconocer, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es abrir este software que es el que me va a controlar
la tarjeta como tal. Eso es lo que me pasaba. Listo. Ahí en este momento se activó. Ella va a seguir corriendo por debajo del sistema. Esperemos, yo vuelvo y abro y hacemos como el cambio ahí. A ver, muchachos, como experiencia les digo, realmente al principio, cuando yo empecé a trabajar en sonido y en producción, sí me daba como mucha dificultad entender que se podía pasar de un mundo al otro, pero cuando yo comprendí los búmetros, que es una de las herramientas más importantes que nosotros los técnicos tenemos para llegar a ese sistema de cambio, pues de plataforma, ¿cierto? Creo que se me hizo más fácil. Entonces, vamos a abrirlo acá, qué pena. Ahí sí tenemos audio, ¿cierto? Que sería muy chévere poder ver la señal hasta dónde está llegando, ¿cierto? ¿Cómo? Cuando abriste la interfase, la sombra del computador, se abrió la consola. No sé si lo viste. No, se abrió fue un software, este software. Okay. ¿Cierto? Esto lo que hace es controlar la interfaz para podernos comunicar con cualquier tipo de software. Eso es. ¿Listo? Bueno, lo que yo quiero que entiendan acá es lo siguiente. Hablando de búmetros, el sistema de referencia para nosotros, para el mundo digital, es menos 20 dB, ¿cierto? Para el sonido en vivo, en estudio de grabación, dependiendo el tipo de canales que vaya a tener, si voy a tener 10 canales, 50 canales, yo puedo acomodar mi sistema de referencia diferente, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo solucionado ese tipo de referencia, que ya se los voy a mostrar, mi trabajo se va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque en ningún momento me voy a consumir el headroom del sistema. Perdón, todo el rango dinámico. Voy a tener siempre headroom. ¿Cómo así? No sé si en las experiencias que ustedes han tenido con un solo canal posiblemente va a pasar esto. Voy a poner a sonar. ¿Qué hice ahí? Exageré el sistema y ya me consumí todo el headroom, ¿cierto? Me exageré demasiado. ¿Qué está pasando ahí? Cuando usted está trabajando en el estudio de grabación, muchas veces usted tiene la señal así, ¿cierto? Te está llegando a este punto. Prácticamente te consumiste en un solo canal todo el rango dinámico del sistema, ¿cierto? Mira lo que me queda hasta el punto de saturación, es muy poquito. Entonces lo que hay que hacer es lo que les digo del punto de referencia. Si ven acá, en Pro Tools 12 ya nos permite hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Te puedo cambiar el sistema de referencia. Está sonando por esto. Pero realmente, donde voy a leer es exactamente lo mismo. Es muy importante saber este tipo de cosas para cuando esté sumando canales. Digamos que vamos a hacer una sesión de grabación de 30 canales, ¿cierto? Y vamos a mezclarlo. Cuando yo tengo el sistema de referencia definido, el rango dinámico lo puedo controlar muy fácil. Entonces, hay un ingeniero de mastering que hizo unas escalas para trabajar en este tipo de plataformas, que es el ingeniero Vodcast, ¿cierto? Vodcast nos va a ayudar mucho con eso y lo podemos utilizar en el Pro Tools.
Digamos que yo tengo una sección pequeña, entonces podría mezclar mi sistema con K12. ¿Qué significa eso? Que el cero de la mesa, perdón, el cero de Pro Tools me lo puso en menos 12 dB. Ahora yo hago algo a ver si me muestra el valor. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajarle acá y vamos a llevar la señal hasta que no tengamos el cero. Si ven, todavía tengo un poquito de espacio hasta que cambie el color. Allá me pasé un poco. Me pasé 0.2 decibeles hasta donde la señal la quiero tener a menos 12, pero menos 12 en el númetro significa 0. Entonces acá le voy a bajar esos 2 dBs. Ahí ya tengo, bueno, ahí hice menos 13 dBs. A ver, muchachos, yo sé que es como un poco de pronto difícil ver como para dónde vemos, pero significa todo este punto en la mezcla, ¿cierto? Cuando yo sumo canales, hay una forma de sumar canales que se llama sumar canales de forma correlacionada o de forma no correlacionada. ¿Cómo así? Los canales que tienen señales, ejemplo, en una batería, todos los micrófonos están captando pues la parte del instrumento enfocada con la dirección del micrófono, pero por esos mismos canales está entrando el resto de los instrumentos. Ejemplo, para un overhead también le está llegando, aparte de los platos, le está llegando el redoblante, ¿cierto? Entonces, cuando voy a combinar el micrófono del redoblante con el micrófono del overhead, eso se llaman señales correlacionadas. Listo. Hay una regla en sonido en vivo que, bueno, sonido en vivo no, en audio como tal, que es cuando tú sumas señales correlacionadas, mi suma es de 6 decibeles, ¿cierto? Y para eso tiene que existir una regla como tal. Tiene que tener el mismo nivel y tiene que tener la misma fase. Yo creo que eso lo hemos visto, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando yo empiezo a sumar de a 6 decibeles cada vez que duplique la señal, que es importante, si yo tengo un canal y le sumé otro canal, que es una señal correlacionada, sumé 6 decibeles. Para poder sumar otros 6 decibeles, tengo que duplicar la señal. ¿Y cuál es la duplicación de la señal? Son 2 canales más, no es 1, ¿cierto? Entonces, si yo sumo otros 2 canales, más los que tenía, ya sumé 12 decibeles. Para poder sumar otros 6 decibeles, tengo que duplicar la señal. Entonces, ya no son los mismos 2, sino otros 4, ¿cierto? Y así sucesivamente, multiplicándolo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo muchos canales y de pronto de una forma u otra están correlacionados, la suma va a ser mucho más grande que con canales que no son correlacionados. Ejemplo, cuando yo estoy sumando un canal en Pro Tools, por ejemplo, de bombo, no es lo mismo sumarle un micrófono, el kick in y el kick out van a sumar diferente que si voy a tener el kick out sumando con un bajo en el master final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el bajo para el bombo no son una señal correlacionada. Eso es bien importante, porque en señales no correlacionadas la suma es de más 3 dB como máximo cuando empiezo a duplicar la señal. ¿Listo?
Entonces, al final, cuando yo sume todos los canales, si no tengo un punto de referencia, yo me consumí todo el Hebron. Entonces no podría decir que voy a hacer un paso del mundo del estudio al mundo del en vivo. ¿Por qué? Porque yo me preparé muy bien, mezclo muy bien en Pro Tools o en el estudio, pero voy al en vivo y empiezo a sumar locamente. Entonces, dame bombo, pum, subís y ya pasaste la señal. Hola, 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 dos. Ey, ey, ey. Mira lo que hice acá, si se ve allá, eso. Es que en este canal me consumí todo el Hebron, lo que les hablaba ahorita. Entonces, corrigiendo eso, hola, 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 2, ey, ahí está. Yo tengo 20 decibeles de Hebron en la mezcla final, en el búmetro. Ya les voy a mostrar el búmetro. Hola, incluso es un poquito menos, porque si tengo una señal en la mesa, en el centro, una señal monofónica, la llevé a menos 20. Para el máster, como tiene que repartir la señal para la izquierda y para el derecho, va a llegar un poquito más atenuada. Por eso, allá no va a marcar menos 20, sino, digamos, menos 23. O sea que en una señal monofónica siempre va a tener 3 dB menos en el máster. Y cuando empiezo a duplicar todo este tipo de señales, a tener más señales en la mesa, pues me estoy confundiendo. Acá me estoy consumiendo el Hebron del sistema. Listo. Entonces, cuando el amigo mío me decía, hey, parce, ¿yo cómo hago para pasar de un mundo al otro? Entonces el man cogía, mezclaba, ponía sus plugins, pero no tenía en cuenta el punto de referencia. Listo. Parce, ve, yo te digo una cosa. Vamos a pensar en que tú vas a tener una señal en el estudio a menos 12 decibeles, ¿cierto? El compresor, ¿dónde empieza a actuar cuando lo voy a poner? ¿De qué depende? ¿De qué depende que el compresor actúe o no? Depende de lo que tenga seteado en los parámetros, ¿cierto? Si yo subo el threshold, pues obvio no comprime. ¿De qué va a depender? ¿Qué empieza a comprimir? Del threshold, del ratio, del ataque y del release, ¿cierto? Si mi sistema de referencia es menos 12 dB, yo sé que en menos 13 dB o en menos 14 dB posiblemente ya el compresor no está actuando. En este momento ya está actuando y acá nos está mostrando que está actuando. Listo. Entonces, cuando tú entiendes eso, que depende de los parámetros que yo ponga en el compresor, yo voy a alterar primero mi estructura de ganancia. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a bajar el threshold, empecé a comprimir más, ¿cierto? Pero entonces tengo que pensar en dos cosas: en que cambié la estructura de ganancia que lo veíamos al principio y tengo que recuperarme. Entonces, la señal de entrada prácticamente se parece a la señal de salida. Ahí estamos, señal de entrada y señal de salida. Vamos a escuchar la diferencia con el compresor y sin el compresor, y ya les digo el porqué de este ejercicio. Ahí no está actuando el compresor. Pues no se siente mucho la diferencia en el cambio de color. Se siente un poco, ¿cierto? Listo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cortando un poco más los transientes.
o sea, comprimiendo los transientes para subir el RMS de la señal. ¿Listo? Eso es como una de las técnicas. Entonces yo le decía al parcero, hey, parce, cuando tú ya comprendes que los parámetros dependen del sistema de referencia, tú ya puedes implementar un montón de cosas a la hora de hacer un show en vivo. ¿Cómo así? Yo puedo utilizar los softwares de offline de las mesas para hacer todo el trabajo sucio de una mezcla, teniendo en cuenta el sistema de referencia. Por eso toda esta carreta al principio es como un poco, no sé, como un poco como difícil de entender el punto, pero de eso se trata, ¿cierto? Este es el software offline de una CL5 de Yamaha, ¿cierto? Si yo ya sé que el punto de referencia de una consola Yamaha es menos 20 decibeles, ¿cierto? O sea que preamplifiqué sin hacerle nada a la señal. Yo sé que, y solamente voy a mover uno de los parámetros que es el compresor, sé que cuando mueva a este muchacho a menos 26, el compresor ya está actuando, ¿cierto? Entonces yo le decía, parce, en sonido en vivo, tú tienes que tener muchas cosas en cuenta, entre esas el tiempo. Cuando usted va girando con una banda, a usted muchas veces no le dan tiempo para hacer las cosas. Entonces es mejor apoyarse en este tipo de herramientas para poder adelantar trabajo, ¿cierto? Eso que es, ¿cómo se llama? Pues hacer una escena offline, la puedes cargar en una USB, te la llevas para el show y prácticamente teniendo en cuenta todos los cortes que le hice al sistema, digamos que modifiqué la ecualización, comprimí, hice una compuerta de ruido. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy cambiando la estructura de ganancia. El preamplificador no lo he tocado en el offline de la mesa, pero al final, cuando yo ya llegué a la práctica, como yo ya sé que mi sistema de referencia está funcionando, prácticamente yo le voy a decir al músico, subo el fader y le pido al músico que me entregue la señal, digamos un bombo, ¿cierto? Hey, dame bombo, pum, entonces él va a tocar bombo, me llega la señal, yo preamplifico, es afectada por todos los parámetros que hice, pero cuando preamplifiqué, ya tuve en cuenta la estructura de ganancia modificada de todos los pasos, ¿cierto? Entonces, al final, la ganancia que me quedó en el sistema, en ese instrumento, ya va a estar procesada y, ¿cómo se dice? Compensada la estructura de ganancia por todos los procesos que hice. No sé si me entienden como el punto. Normalmente, cuando uno hace en vivo, llega y le entregan, si te toca desde cero, y uno empieza, ganancia, ¿cierto? Sube el fader, ganancia, y empieza con los procesos. Entonces que no le llegue la señal, no la preamplificar mucho, entonces empiezas a cortar, a limpiar, a realzar las frecuencias que necesites, compresor, y eso va sumando un poco de tiempo que a la hora de la verdad te dan 1 hora de prueba, 2 horas, dependiendo obviamente si es un festival, si es un concierto de Pipe, en este caso solo. Y es tiempo, y tiempo que depende de la producción, tiempo que depende de los músicos, porque hay que entender a los músicos que están cansados, a vos que tenés que estar tiempo antes. Entonces, el flujo de trabajo que vos pones, o que estás proponiendo en este caso, es hacer todo online, pues, y llegar, cargarlo, y que simplemente lo que haces es preamplificar la señal y hacer ajustes mínimos, dependiendo obviamente del espacio, dependiendo de las condiciones del lugar, ¿cierto? Eso es como lo que te estoy entendiendo, músicos. Sí, de eso se trata, y gracias por la pregunta porque me diste tiempo para respirar y ya me puede limpiar el sudor. No, súper genial esa pregunta, porque también nos aterriza un poquito en el taller, ¿cierto? Realmente es eso, muchachos, nosotros estamos trabajando estamos en el 2019, donde la tecnología ha avanzado demasiado, ¿cierto? Para eso están estas herramientas. Los offline son cosas que sí o sí tenemos que utilizar.
Incluso yo por acá había preparado alguno de ellos, se los iba a mostrar. Es este. Este es otro offline de otra mesa, ¿cierto? O sea, realmente al final, cuando tú te das cuenta y entendés lo que yo les estaba explicando del sistema de referencia, ya prácticamente haces todo en el offline, ruteos, entonces flujos de señal, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Una forma muy mía de hacer las cosas, y si les sirve a ustedes y lo pueden aplicar, genial, porque pueden quitarse un tiempo de exploración, porque ya uno se dio como la tarea en gastar tiempo, decir encontrar una forma de trabajo. Si lo puede implementar, genial. Igual cada uno es libre de trabajar como quiera, pero uno les propone eso. Entonces, sí, prácticamente hago eso. Entonces cojo, y el bombo, listo. Normalmente lo ecualizo así, porque el género es esto, entonces comprimo más o menos así, pero hay que entender cómo funciona cada software y ya, ¿cierto? En este caso es el software opinion de eso, es una profile, ¿cierto? Pero es exactamente el mismo software, ¿cierto? Pero, si ven acá, el punto de referencia de este sistema es 0 decibeles, ya no es menos 20. Entonces, si yo cojo y pensé en Yamaha y le bajé al threshold del compresor acá en Vimeo a menos 20, pero yo voy a llevar la señal a este 0 de acá, ¿cierto? Y el compresor lo bajé hasta menos 20, prácticamente comprimí toda la señal demasiado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Sabes qué? No, 4 o 5 dBs, experimenta con el ataque del release, que yo creo que ahí es donde está el secreto de los compresores, ¿cierto? En el ataque del release es donde voy a decirle a la señal o al envolvente de la señal que es lo que quiero trabajar, si el transiente o el sustain. Entonces ya es jugar con eso y setearlo bien. En este caso tocaría uno setear este compresor 4 decibeles más abajo, lo prendes, marcas, hacer toda la ruta de señal, y al final cuando lo cargas en la cena, cuando estés en el show, prácticamente tú qué vas a hacer, coger ganancia y listo, de eso se trata. Y aquí lo vamos a hacer ahorita más tardecito. Bueno, yo creo que es como claro el punto, ¿cierto?, del sistema de referencia. Bueno, como haciendo como un resumen de eso, es pensar que en el vivo voy a tener un headroom más grande. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia está más abajo, ¿cierto? Normalmente uno lo ha pensado así: si el Yamaha es menos 20 decibeles, o sea que tengo 20 decibeles de headroom para consumir menos en qué, en la mezcla completa, listo. O sea que yo empiezo a subir canales, y al final del máster voy a tener una suma de todos los canales. No sé si, no, ya no se ve el cambio. Pues acá tengo varios canales, y si ven como en mi forma de mezclar, yo mezclo con los faders en cero, y eso ya tiene una explicación y la podemos como ir mirando, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Aquí yo quiero tocarles es un tema bien importante que tiene que ver con el tipo de señales que nosotros tenemos, ¿cierto? Y tiene que ver también hasta dónde la voy a llevar en el búmetro. ¿Para qué? Para tener en cuenta una buena coherencia entre las señales, y que la suma al final sea pues como coherente, que no me vaya a consumir lo que yo les decía ahorita, consumir el headroom en poquitos elementos, sino sabérmelo consumir, que al final eso es el secreto de la vuelta. Usted va a mezclar y al final tú dices, pues pucha, estoy sonando súper bien, súper duro, y todavía tengo headroom para sumar más cosas, ¿cierto? O para decir, no, todavía tengo headroom para que el sistema esté tranquilo. Hay que pensar en demasiadas cosas. Entonces ese es como el trabajo teso de un técnico de audio en vivo, que tiene que tenerlo todo pero al instante, ¿cierto? ¿Cuál es el tema en particular?
alguna vez un amigo me explicaba este concepto de una forma muy sencilla. Él separaba las señales en dos grupos, señales pico y señales RMS, ¿cierto? No sé si han visto como el concepto, ¿lo han escuchado por ahí? Bueno, para mí, bueno, para el amigo que me explicaba eso, las señales pico son como señales que tienen transientes muy rápidos, como que todas las señales percusivas, ¿cierto? Entonces una señal percusiva, el que hacía cuando la preamplificaba, lo llevaba a menos 20. ¿Por qué? Porque va a tener el headroom y es el nivel de referencia que se escogió para trabajar en sonido en vivo, ¿cierto? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa si yo cojo a esa señal? Te voy a poner un ejemplo, un bombo, ¿cierto? Lo preamplifico a menos 20. ¿Y qué pasa si yo le sumo una señal de tipo RMS, que ese es el otro tipo de señales? ¿Cuáles son las señales RMS? Señales que son más constantes en el tiempo. Ejemplo, si yo toco una cuerda del bajo, ¡pum!, entonces el bajo se va a sostener porque tiene mucho sustain, ¿cierto? Entonces ese tipo de señales se pueden aprender como señales RMS, porque se sostienen mucho en el tiempo. Si yo cojo esa señal y la llevo a menos 20, cuando coja en la consola, suba el canal del bombo y después suba el canal del bajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Él dice que se van a sumar. Sí, claro, eso va a pasar, ¿cierto? Lo que uno está haciendo con la mesa es sumar. Pero ¿qué va a pasar con la mezcla? O sea, ¿se escucha más gordo? Más gordo y más el bombo, más bajo. No tanto el ataque del bombo más rápido, sino que se escucha el sustain del bajo. El bajo lo va a sobrepasar. Eso, lo que dice Juan José es verdad. El bajo lo va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque el RMS de la señal del bajo es mucho más alto que el RMS que al final va a tener el bombo. Una señal está compuesta por los dos tipos de conceptos, ¿cierto? Una señal de bombo tiene un punto donde se le llama pico y también una parte donde hay sustain, y a eso se le llama el RMS de la señal. Entonces, si yo preamplifiqué el bombo y el bajo al mismo nivel, el RMS del bajo se va a consumir todo el RMS del bombo, o sea que cuando lo esté mezclando no se va a escuchar, ¿cierto? Entonces por eso es muy bacano el sistema de referencia. Si yo digo, y eso se llama, ese concepto se llama factor de cresta, para que lo estudien, es muy interesante. El factor de cresta creo que es una herramienta súper importante que un técnico de audio debe conocer, porque cuando usted comprende el factor de cresta, usted puede jugar con el headroom, con distorsión armónica para subir el RMS. ¿Cuál es el juego de un ingeniero de mezcla? El juego, estamos en una cultura del volumen. No sé si ustedes piensan como esa, nosotros nos exigen sonar muy duro, ¿cierto? Entonces, al final, cuando usted está trabajando, viene el manager o el dueño del evento y te pide sonar más duro. Y hay técnicas que tienen que ver con el tema que les acabo de mencionar, que es el factor de cresta, donde yo puedo, con las herramientas como los compresores, la saturación, incrementar el RMS de la señal y jugar con la psicoacústica. ¿Para qué? Para sonar más duro y tener más headroom. Ejemplo, una señal a menos 10 dB con respecto a otro tipo de señal que tenga un factor de cresta más pequeño, va a sonar más duro la señal que tiene factor de cresta más pequeño. Les voy a explicar el concepto como tal. Si yo defino el factor de cresta como lo que es, factor de cresta es la señal pico menos la señal RMS, me da un valor en decibeles, ¿cierto? Es una relación, listo. Vamos a suponer, para el bombo, tengo como factor de cresta, son valores de factor de cresta muy altos, o sea que un bombo tiene más o menos 10, 12, 20 decibeles diferencia entre el pico y el RMS de la señal. Eso es importante.
Entonces, si tengo una señal al mismo nivel, pero con el factor de cresta más pequeño, el factor de cresta es el que nos va a decir que voy a sonar más duro, porque la diferencia entre el pico y el RMS de la señal es más pequeña. Entonces, eso es un truco como bacano que lo tengan ahí presente. Entonces, ese es el punto como interesante. Cuando preamplifico, tener en cuenta el factor de cresta, tener en cuenta el pico y el RMS de las señales que estoy teniendo. Como ejercicio va a ser el siguiente. Voy a pensar siempre que mis señales pico las puedo separar como en esas dos familias, como ya lo había dicho anteriormente. Las señales pico las voy a llevar a menos 20, y como regla las señales RMS las voy a llevar 10 o 12 decibeles más abajo en la preamplificación de la mesa, y contando con la estructura de ganancia. No sé si me entienden. Brian. Pablo, la pregunta es, o sea, esto se hace en instrumentos que están microfoneados específicamente. Por ejemplo, en una banda sinfónica donde la mayoría de instrumentos van con micrófonos unitarios, ¿juega igual o hay algún cambio en específico o algo? Realmente son dos mundos muy diferentes. Pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con orquestas y hacerlas en vivo, y también trabajar grabándolas, pero yo sí las trato muy diferente, por lo siguiente, porque realmente la mezcla no depende de mí, ¿cierto? La mezcla depende del grupo como tal, ¿cierto? Son instrumentos acústicos, es música que es muy dinámica. Entonces, cuando usted interfiere en eso desde los procesos de mezcla, vas pues como a opacar el trabajo de ellos, y posiblemente vas a tener un montón de problemas técnicos difíciles de resolver, como los homes, como la retroalimentación de baja frecuencia, como un feedback por exagerar la preamplificación. Yo lo que hago con respecto a eso, y lo hice una vez cuando tuve la oportunidad de grabar el Festival de Música Religiosa de Marinilla, hicimos un álbum de eso, medimos todos los micrófonos y descubrimos cuál era la sensibilidad de cada uno, ¿cierto? Entonces los marcamos y decíamos, no, es que este con respecto a este es 2 o 3 dB más sensible o menos sensible. Entonces teníamos ya un sistema de referencia montado, ¿cierto? Y lo que hicimos con las orquestas que tocaban en la capilla es ubicar los micrófonos y alinearlos en tiempo. Eso fue lo único que se hizo, y sin ningún filtro, y sonaba súper bien. O sea que ahí en ese aspecto, Brian, no aplicaría. ¿Alguien tiene otra pregunta al respecto? No. Bueno, de ahí vamos avanzando. ¿Qué hora es? 2:15. Ah, no, vamos súper bien. Sí, entonces volviendo como al ejercicio que veníamos de las mesas, en resumen, es pensar en el sistema de referencia montado, y que las consolas prácticamente ya nos dicen cómo están trabajando. En una consola, una LC9 por ejemplo, si tienen la oportunidad de trabajar con ellas, o una X32 que acá en la escuela hay, el menos 20 de la mesa le está indicando que ya va a haber un cambio de color. Cuando hay un cambio de color, está diciendo que el sistema de referencia es en ese punto, ¿cierto? Si estoy en menos 24 y ya pasé a menos 18, el sistema te dice que la señal ha pasado el sistema de referencia, porque yo podría preamplificar donde yo quiera, no importa, ¿cierto? Pero me va a complicar mi trabajo. Cuando yo monto mi sistema de referencia, yo voy a mezclar mucho más fácil. ¿Cómo qué? Como el ejercicio que vamos a hacer más adelante. La señal pico en la mesa la vamos a llevar todas a menos 20, ¿cierto? Y las señales RMS las vamos a llevar a menos 32, menos 30, y prácticamente ahí, solo haciendo eso, teniendo en cuenta
toda la estructura de ganancia que ya hemos hablado, que es afectada por la ecualización, la compresión, las compuertas, teniendo todo en cuenta eso, prácticamente ya tiene que sonar muy bien, ¿cierto? Yo aquí les tengo preparado una sesión que más tardecito la vamos a poner a rodar, y la idea es que entiendan un poco pues como del asunto y que se vea reflejado lo que les digo, porque harta gracia yo decirle, no, es que yo trabajo así, pero no se los muestro, listo. Eso por un lado. Ahora les quiero mostrar un tema que me parece muy interesante y que diferencia un poco, perdón, hola, que diferencia un poco el mundo del sonido en vivo y el del estudio. Entonces, para eso voy a abrir un software que nos va a ayudar para ese aspecto. Voy a trabajar con el Smart Light. Qué pena, les doy la espalda, o no sé si lo acá del otro lado, no importa. ¿Qué quiero como exponerles en este punto? Ahora sí, hablemos como también de un aspecto que es muy importante, que es la latencia. En Pro Tools, la latencia la hace automática. Cuando yo pongo un plugin, ese plugin puede tener o no puede tener latencia. Eso de qué depende del diseño del plugin, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un plugin te mete latencia? Pues te va a cambiar la suma de las señales, las señales no van a ser coherentes, van a estar corridas en tiempo, ¿cierto? Si yo tengo desactivado en Pro Tools o en cualquier software el delay compensation, ¿cierto? Eso realmente con las señales correlacionadas va a afectar bastante en la suma, que ya vamos a ver en el software cómo podemos entender qué es una señal correlacionada y cómo la podemos sumar bien. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, en Pro Tools lo hace directamente el software. En sonido en vivo, nosotros como técnicos tenemos que gestionar ese delay, ¿cierto? Entonces hay que entender cómo trabajan las mesas para poder sumar bien. A ver si nos funciona. Esa es una captura que hice ahorita del sistema. Estaba emparejándolo, pero no lo vamos a utilizar. Tengo este. Yo creo que lo podríamos utilizar sin ningún problema. A ver. ¿Alguien ha utilizado el Smart? Creo que los técnicos que trabajan en vivo, pues es una herramienta muy útil. De pronto los de la escuela no sé si lo han trabajado. No lo han trabajado. Listo. Este software nos muestra muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas la respuesta de frecuencias del sistema, y lo otro es la fase de esas señales. Listo. Entonces nosotros podemos ver y tomar decisiones para hacer que nuestro trabajo sea más fácil, ¿cierto? Acá tengo dos formas de trabajar del software, que es función de espectro y función de transferencia. En función de transferencia, la que yo lo voy a utilizar en este momento para mostrarles algo bien interesante que ya lo vamos a hacer. Bueno, entonces para eso el sistema monta dos canales, un canal de medición, y un canal de referencia. En este caso me va a entrar por el Wave Soundgrid, que es la tarjeta que tengo acá, y el canal 1 y 2. El canal 1 es medición, el canal 2 es referencia. Listo, y lo tengo seteado. Lo escojo acá y vamos a ver si nos funciona. Entonces lo voy a poner acá y voy a generar el ruido desde la mesa. A ver si nos funciona. Lo voy a hacer en ese mismo canal.
estoy configurando la medición. No sé, es que no se ve todo lo que yo haga ahí en la pantallita, yo se los voy a ir describiendo. En uno de las matrices la voy a poner como referencia, ¿cierto? Pero, ¿saben? Yo creo que va a ser mejor que lo haga desde la mesa. Amigos. Okay. Ahora estoy generando el ruido desde acá, desde el software, y ya tengo una señal allá. Ya les voy a mostrar el punto al que quiero llegar para que me pongan un punto de atención. Ya casi morí. Bueno muchachos, qué pena ahí como el momentico ahí de espera. Pero, ¿eso qué significa? Es un sistema de medición donde voy a medir un montón de cosas. Voy a medir la latencia, ¿cierto? En este caso, voy a medir la latencia del sistema. ¿La latencia del sistema cuál va a ser? Yo ingresé señal a la consola por medio de la tarjeta, porque lo estoy generando desde acá. Si pueden ver, desde el software estoy generando el ruido. Una de las señales va directa a la medición, ¿cierto? Que es la señal de referencia. Lo estoy haciendo directamente donde me está llegando el canal del ruido que estoy generando allá. Estoy mandando una sola señal y esa sola señal la estoy retornando directamente otra vez al software. ¿Qué diferencia hay entre mandar la señal desde el programa o desde la consola? No, realmente para casos de medición no hay ninguna diferencia, porque lo que tú vas a hacer es comparar una señal con respecto a otra, entonces no hay ninguna diferencia, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El flujo de señal, ¿cuál es? Me entra la señal a la consola a un canal X, y ese canal X va al máster, y después del máster va a una matriz, y la matriz está llegando acá, ¿cierto? Si yo le dijera al sistema que me tome el tiempo de diferencia, ya ahí lo puedo ver cuando uno tiene como más tiempo de trabajar con el software, uno se da cuenta cuánto es el tiempo de retardo del sistema, pero el software nos puede ayudar con eso. Oprimiendo la tecla L encontramos el tiempo.
pues, es que esto no se ve bien. Ok. Si ven ahí tengo toma de dos señales, ¿cierto? La señal verde es la señal que no he corregido en tiempo y la señal naranja es la señal que ya tengo sincronizada. Solamente hay que leer el retardo del sistema. Yo ya sé que la señal que sale por la matriz tiene 0.71 milisegundos de retardo con respecto a la señal de referencia, ¿cierto? Ese es el retardo de toda la consola, 0.71 milisegundos. ¿Cómo así? Que la señal cuando yo entré al canal, lo paso al máster y si salgo por el máster voy a tener menos latencia. Pero si ese máster lo mando a una matriz, voy a tener más latencia. ¿Listo? Eso es como claro. Bueno, eso como punto fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quisiera que viéramos cómo es una suma de señales correlacionadas. Una suma de señales correlacionadas lo puedo hacer en la mesa tranquilamente. Voy a tomar la misma señal de la consola y la voy a enviar al mismo nivel. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué hice ahí, muchachos? Cogí y dupliqué el canal. Solamente a dos canales diferentes le estoy ingresando la misma señal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con la suma hay suma constructiva. ¿Por qué? Porque la diferencia de nivel, vamos a mirar una por una y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a mutear una. Tengo esta señal, ahora voy a mutear la otra. Tengo esa señal. Lo que pasa es que de la que entré por el primero es la que está yendo de referencia, por eso no me lo muestra. Pero es exactamente la misma señal, ¿cierto? Esta. Y si cambio la salida para la 2 de la otra, mira que en tiempo, en fase y en magnitud no tengo ninguna diferencia, son exactamente la misma señal. Cuando las sumo las dos, como son señales correlacionadas, o sea que es la misma señal en todos los aspectos, misma fase y mismo nivel, va a sumar 6 decibeles. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Lo que veíamos al principio. Cuando tengo señales correlacionadas, sumo 6 decibeles. Entonces, como ejercicio, si yo quiero subir más en nivel para llegar a 12, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la señal. Tengo que duplicar esos otros 2 canales más, o sea que tengo que tener 4 canales con la misma señal. Yo me estoy tomando este punto como con detenimiento para que vayamos a lo que no podemos perder como el enfoque de las cosas, ¿cierto? Todo esto tiene un porqué, ¿cierto? Estamos diciendo que en el estudio el delay compensation nos hace todo el trabajo, pero nosotros tenemos que entender cómo trabaja la mesa y si vamos a utilizar técnicas de estudio, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas de estudio? Pues hay demasiadas, pero entre ellas una de las más famosas pues es como la compresión paralela, que se puede aplicar en demasiadas señales.
o en demasiados casos o en demasiados grupos. Una compresión paralela a la batería, o puede ser compresión paralela para el bajo, o puede ser compresión paralela para las guitarras, o puede ser compresión paralela para cualquier señal. ¿Cuál es la idea de la compresión paralela? Tener más RMS al final sin necesidad de subir nivel. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que el sonido sea más contundente. Pero si yo lo hago mal y no corrijo el tiempo en la mesa, la compresión paralela va a estar mal hecha. O sea que si yo no corrijo el tiempo, yo no voy a mezclar bien, ¿cierto? Eso es como un punto. Ya aquí vemos una de las cosas. Para eso es importante entender el siguiente punto. Ya me hago una configuración acá. En el sistema que tenemos montado estamos midiendo la latencia de salida de la señal solo haciendo un recorrido, ¿cierto? ¿Cómo así? Está llegando esa señal, va al máster y del máster sale pues el sistema. Listo. Ahora yo voy a ingresar esa señal a uno, no sé si, ya sí se ve en esta partecita, si lo pueden ver, no está legible, pero esos son grupos estéreos, esos son grupos de procesamiento. Listo, voy a ingresar esa señal a un grupo de procesamiento, por ejemplo a este que se dice, ¿saben qué pasó ahí? ¿Sí sintieron qué pasó ahí? ¿Cierto? Eso nosotros como técnicos es lo que tenemos que evitar al máximo, 100%, la interacción de esas fuentes que tengan diferentes tiempos. ¿Qué hice yo? Envié esa señal al máster y también le envié la señal a un grupo, pero como los grupos son señales que van antes del máster, entonces hay una diferencia de tiempo en ese aspecto. Suena así, señal directa, señal con otro tiempo diferente. Listo, lo voy a hacer de otra forma. Déjeme. Ok, listo. Entonces yo quiero que miremos esta señal primero. Perdón. Esta señal. Esta es la señal que llega directamente al máster. Listo. Ahora la voy a sacar del máster y la voy a pasar por un grupo. A ver cómo es el flujo de señal. El flujo de señal es el siguiente. La señal llega, va a un grupo y el grupo va al máster. O sea que hay un proceso más en la cadena y en el flujo de señal. Listo. ¿Qué pasó ahí? Tengo un tiempo diferente. Voy a cambiarle de color a esto para que eso. Entonces ahí tenemos dos señales. Bueno, es la misma señal, pero con dos flujos de señal diferentes. El naranjado es el que llega directo al máster. El azul, perdón, es el que pasó por un grupo. ¿Qué pasa ahí? Hay diferencia de tiempo. Al haber diferencia de tiempo, cuando yo lo sume, va a pasar un proceso, bueno, nosotros conocemos como con filtering o filtro de peine, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos hacer una compresión paralela de esa señal por un grupo, la aplicamos y no corregimos el tiempo, la señal va a sonar como lo que escuchamos ahorita. ¿Qué quiere decir esto?
Si ven en la parte de arriba, se ve la misma la señal yendo al máster más la señal yendo al grupo. Esta diferencia de tiempo, que uno la puede descubrir cuánto tiempo es la que hace que haya filtro de peine. Nosotros tenemos que controlarlo. ¿Y cómo se controlaría? Digamos, si voy a utilizar técnicas de estudio de grabación para en vivo, entonces una de las técnicas es la compresión paralela. Entonces tengo una señal que va a un grupo de procesamiento y ese grupo de procesamiento no debería tener procesamiento porque es una señal limpia. Y ahora voy a pensar que esa misma señal va a ir a otro grupo. Ese otro grupo yo lo voy a llamar como compresión paralela, ¿cierto? Entonces comprimo fuerte para levantar el RMS de la señal, o sea que voy a tratar de cortar mucho los transientes, en un caso que haya que cortar transientes, o tener una compresión súper agresiva para levantar el RMS y lo asumo con el otro grupo, eso es compresión paralela. Entonces vamos a hacerlo en la consola. ¿Qué voy a hacer? Esa señal va a ir al grupo 1 y también va a ir al grupo 2, ¿cierto? ¿Qué tengo ahí? Una señal que tiene un proceso antes del máster, por eso me muestra todos estos giros de fase. Por eso me muestra todos esos giros de fase, pero lo voy a dejar así con fines ilustrativos. Ahorita lo corrijo y vemos también cómo suma después de este punto. Esa sería la primera señal y esta sería la segunda señal. ¿Sí escuchan el compresor? Voy a desactivar el compresor. Tengo la misma señal. 1, 2, pero si ven, tengo el mismo retardo. 1, 2. La misma señal yendo a dos grupos diferentes, ¿cierto? No tienen diferencia de tiempo y por eso suman bien. Ya es una suma coherente. Señal 1, señal 2. Ahora, mismo tiempo, misma fase. Mira que acá, allá dice más 6 dB. Voy a corregir esto acá para tenerlo más rapidito. Más 6 dB. Entonces, muchachos, eso es uno de los puntos fuertes a la hora de pasar del mundo del estudio al en vivo. Que si yo voy a aplicar técnicas como la compresión paralela, tengo que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no, me pasa lo que veíamos al principio, que es el filtro de peine. ¿Cierto? Si yo no corrijo el filtro de peine haciendo una compensación de tiempo, me va a pasar ese problema. ¿Cómo está compensado? Como la señal está llegando a dos grupos, en este caso, a dos grupos tienen el mismo retardo, entonces suman bien, ¿cierto? ¿No le genera un retraso al grupo que tiene la compresión? Súper la pregunta. Esa pregunta también me la hacía un amigo que estábamos estudiando esto alguna vez y realmente no tiene un retardo más. ¿Por qué? Porque todo el procesamiento del canal ya está calculado, ¿cierto? O sea, indiferente si el compresor está prendido o está apagado, el retardo final cuando sale del grupo va a ser el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el proceso está antes de la salida. Donde tuviéramos ese proceso después de la salida, si se viera afectado. Eso, sí, lo que dice el compañero acá
es que el canal 1 que no tiene compresión tiene exactamente el mismo tiempo que el canal 2 que tiene la compresión, ¿cierto? Y vamos a escucharlo ya con la compresión activada. ¿Qué es este? Ahí se escucha actuar el compresor. Pero la suma va a ser coherente. El compresor está actuando, cortando los picos de la señal que yo estoy pensando en que voy a tener que pasar por ahí. Listo. Ese es un punto importante. O sea, como conclusión de esto, nosotros la latencia en vivo la tenemos que gestionar. Nosotros no nos la hace nadie. A no ser de que estemos trabajando con nuestros amigos de Waves, utilizando el Multirack SoundGrid, que creo que lo han escuchado. No sé, para los que no lo han escuchado, es una plataforma donde puedes insertar plugins y automáticamente, pero nosotros tenemos que configurarlo para que el retardo de esas señales que van a pasar por ahí estén compensadas. Ese es como uno de los aspectos de diferencia entre el mundo del estudio y el mundo del en vivo, ¿cierto? Que la compensación ya la tengo que gestionar soy yo. En cambio en el estudio tú pones delay compensation y eso se compensa solo, ¿cierto? Eso es como importante. Entonces ya vamos teniendo como en cuenta varias herramientas. Me gustaría poner como ejemplo, a ver, si yo tengo un timbal, supongamos un timbal microfoneado con el micrófono de abajo y el micrófono de arriba, es la misma señal, ¿cierto? Esta señal está llegando a estos dos micrófonos. Esa señal es correlacionada. ¿Por qué? Porque estás teniendo dos fuentes, dos micrófonos, dos captadores, ¿cierto? Dos cápsulas que están captando la misma señal. Eso, si usted lo abre y no corrige el tiempo, pues va a pasar lo que veíamos ahorita, ¿cierto? Que va a haber confiltering. Pero ¿qué pasa? Porque a nosotros en el en vivo no nos ha preocupado mucho, porque la señal que le llega al micrófono de abajo va a ser mucho más fuerte que la que le llega acá arriba, ¿cierto? Y sabemos que para sumar señales correlacionadas y sumen bien, tenemos que tener el mismo nivel y la misma fase, ¿cierto? Si tenemos el mismo nivel y diferente fase, vamos a tener problemas de confilter, ¿listo? Y al tener problemas de confilter, pues la suma no va a ser ideal. ¿Por qué no es tan afectado esto? Porque el nivel es diferente. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Podríamos utilizar este micrófono. ¿No tienen de pronto otro micrófono? Alguien de la escuela. Micrófono dinámico. Lo que voy a hacer es mandar estos dos al sistema de medición y darme cuenta cuál es el tiempo de retardo de cada uno, de uno con respecto al otro. Y eso lo vamos a corregir en la consola y hacer de que sumen bien, ¿cierto? Esa es una técnica que podemos utilizar para hacer que suene más coherentemente las señales. ¿Listo? Entonces, déjeme yo meto los micrófonos acá y ese micrófono que se ve ahí es el SM58, listo, para que lo tengan presente. ¿Qué voy a hacer? Voy a corregir el tiempo para tenerlo como referencia. Ese sería como referencia la respuesta de fase en esa posición con respecto a ese monitor. ¿Listo? Supongamos que tenemos unos timbales ahí puestos, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a ingresar
acá el otro micrófono. Ahí lo tenemos. Me falta enviarlo. Oh. Si ven, ya tenemos el tiempo del otro micrófono. Nosotros desde la consola podemos corregir ese tiempo, ¿cierto? Ese tiempo, supuestamente, vamos a ver, está adelantado. Bueno, entonces, ¿qué hice ahí? Al micrófono de arriba, bueno, no sé por qué. Le metí retardo. Y corregí ese micrófono con respecto al de abajo. Bueno, si ven ahí, esa relación de tiempo que había antes sin corregir los micrófonos, cuando se iban a sumar los dos micrófonos con la misma fuente, iba a tener problemas de confiltering. De pronto acá también los va a tener, ¿cierto? Pero no van a ser problemas de confiltering, van a ser problema de suma en los grados. Pero al menos ya con la herramienta de la consola, que es el delay de entrada, yo puedo retrasar uno de los dos micrófonos, y al sumar los dos, esa suma me va a hacer, pues me va a evitar el confiltering que veíamos al principio, ¿cierto? Eso sería como una de las herramientas a utilizar el Smart para alinear micrófonos en un show. ¿Eso para qué es posible? O bueno, ¿en qué aplicación sería posible más bien? Serían en conciertos donde tú tengas todo el tiempo, porque a veces en shows que pones el micrófono y tienes que sonar de una, esto no se podría hacer. Pero si usted trabaja con una banda que tengas el tiempo, lo podrías implementar. Listo. Ese sería uno de los de las técnicas a utilizar. Hay otro software, vamos a ver si nos da. No, yo creo que vamos de una a la aplicación del multitrack que traje preparado. Voy a abrir Pro Tools. Tengo preparada una sección de mezcla donde ya tengo algunos ruteos pues hechos. Bueno, muchachos, les quería hablar, se me estaba pasando, de un aspecto bien importante que tiene que ver con el flujo de señal, ¿cierto? El flujo de señal es muy importante a la hora de uno trabajar en cualquier aspecto, tanto en estudios de grabación como en vivo. Incluso más en vivo me parece como más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas para, digamos, un artista y pasa lo que me pasó en este momento, que la consola no funcionó, si yo tengo un flujo de señal ya instaurado, ya fabricado, acomodarme a cualquier mesa va a ser muy simple. Eso sí, uno como técnico debe exigir que le tiren las cosas como uno las pide, para que el flujo de señal sea como constante. Si eso no llega a pasar, tocaría utilizar la parte del patch para configurar sus entradas con respecto a lo que ya tenías preparado, ¿cierto? Entonces tú dijiste, no, es que mi canal 1 va a ser un bombo, mi canal 2 va a ser el redoblante, pero para la empresa que lo hizo, el canal 1 no es el bombo sino una conga. Entonces tenés que estar ahí como pendiente de ese tipo de información.
Pero cuando tú trabajas con un flujo de señal constante, tú pasas de una mesa a la otra haciendo lo mismo siempre, ¿cierto? Entonces tú siempre piensas en un input list general. Esto es algo que hice como para ilustrarles lo que quería, ¿cierto? Normalmente en casi todos los riders y en casi todas partes se trabaja de esa forma, ¿cierto? Un input list general. Cuando yo estoy trabajando con una banda que no conozco, pero al menos yo hice como una llamada y le dije, hey, ¿cuál es la instrumentación? Entonces yo me hago mi sesión en el offline, ¿cierto? Y al final yo termino tomando las decisiones de qué canal va primero con este input list, ¿cierto? Para mí siempre mi canal 1 va a ser el kick in, kick out y así sucesivamente. Entonces primero son la batería, las percusiones, el bajo, las guitarras, los sintes o pianos, brasses y voces. Ese es mi input list general y así lo trato de hacer siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer cualquier offline en cualquier mesa, lo voy a hacer de la misma forma. Eso por un lado. Incluso esto que tengo acá, espérate que ahora sí. Eso por un lado. Pero este input list habla exactamente de eso, del orden, ¿cierto? Mira que es exactamente lo mismo que estaba en el cuadrito de arriba. Batería, percusiones, bajo, pianos, brasses y voces. Pero lo que quería decirles es que para mí es muy importante el orden. Entonces yo siempre pienso mis efectos de acuerdo al input list, ¿cierto? Entonces mi primer efecto es el efecto para la batería. Mi segundo efecto o mi tercer efecto es el input list para, el efecto para la percusión. Y así me voy de acuerdo al input list. Reverberación para las guitarras, pianos, brasses, vocals, short delay y long delay. Estos son los efectos que uno de pronto podría llegar a utilizar en vivo, incluso podrían ser más. Pero a la hora de diseñar mi offline, yo siempre pienso en esto, porque al final, cuando me vaya a pasar de una mesa como estas a una mesa más grande, yo ya sé dónde va a estar todo, ¿cierto? Eso es muy importante. Pues no hemos hablado pues como de monitores y eso, pero creo que nos desgastaríamos bastante hablando de muchos temas. Hoy quiero es como mostrarles más la parte de mezcla para sala, ¿cierto? Vamos a abrir el offline, perdón, el multitrack. Listo. ¿Qué tengo acá? Una sesión de una orquesta que alguna vez trabajé, entonces me la traje como ejemplo y la idea es que apliquemos parte de los conceptos ya vistos, pues, ¿cierto? El sistema de referencia, que en este caso yo no voy a mirar el Pro Tools como un sistema de mezcla, sino como un sistema de reproducción. ¿Para qué? Para que hagamos todo el proceso en la mesa, listo. Pero sí se ve implícitamente el orden. Y mire que los colores siempre corresponden como a lo mismo, o sea, yo tengo como ese flujo de trabajo y me ha funcionado. En este caso, como es salsa, empiezo, mi primer canal no es un bombo, porque es salsa, y pues la sesión no tenía un bombo, pero empiezo en orden, congas, timbales, snares, bongo, bell y campana y güiro, maraca y güiro. Sigo con bajo, pianos, brasses, lead vocal y un coro. Eso está saliendo todo por esta tarjeta, ¿cierto? Si ven acá, del canal 1 al canal 13 van consecutivos, ¿cierto? Del 1 al 13. Aquí tengo un espacio. Canal 14 no lo estoy utilizando porque Pro Tools no me permite pachar
salía 14-15, entonces por eso dejo el espacio. Y hasta el final, todo está saliendo por entradas y salidas diferentes, perdón, por salidas diferentes. Voy a configurar una cosita acá. Bueno, acá en la mesa me toca pachar estas salidas a las entradas, ¿cierto? La primera capa ya está, la segunda capa sí me falta. Listo, ahí está ya. A dar play, a ver si tenemos allá señal. Listo, ahí ya tenemos señal. Listo, ¿cuál va a ser el ejercicio? Yo ya preecualicé algunas cosas. ¿Por qué? Porque como yo dije, no, yo voy a trabajar con esta banda, yo ya tengo pensado, pues les quiero compartir una cosa como que he pensado desde hace mucho tiempo. Una trompeta, para mí, por ejemplo, siempre va a ser una trompeta. A una trompeta no me interesa cómo suena en 80 Hz ni en 50 Hz, ¿cierto? Entonces una trompeta es una trompeta. Dependiendo del género, de pronto no se podría tomar decisiones de ecualización diferentes a la hora de utilizar, por ejemplo, en frecuencias altas, porque hay géneros que de pronto no son muy importantes las frecuencias altas en las trompetas. Eso como ejemplo. ¿Qué les quiero decir? Que para mí una señal, indiferente cual sea, siempre va a ser una señal. Al final yo tomo la decisión de ecualización dependiendo del tipo de género que esté mezclando, ¿cierto? Si estoy mezclando salsa, pues pienso en salsa. Si estoy mezclando en pop, pienso en pop. Si estoy mezclando un bombo para metal, pienso un bombo para metal. Entonces la decisión en el offline o en la consola que hice los preajustes, ya voy a tener un montón de camello adelantado. Ese es como el truco en sí, ¿cierto? Como adelantar trabajo para la hora que llegue la banda, la prueba de sonido salga mucho más rápida. Entonces es eso, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Voy a utilizar el trim de la mesa para llevar mi señal hasta el nivel de referencia para sonido en vivo que habíamos visto que era -20. Entonces, mis señales pico las voy a llevar a -20 y mis señales RMS las voy a llevar un poquito más abajo, ¿cierto? 10 decibeles más abajo. Voy a empezar. Eso es una conga. Eso es una tumba, perdón. Ahí estoy pasado como 6-7 decibeles. Voy a bajarle. Ahí ya lo bajé. No sé si ahí se vea como un poquito los búmetros lo que estoy haciendo, ¿cierto? La conga, por ejemplo, está un poquito más alta. Si escuchan, ya está actuando en la compresión, la ecualización, ¿cierto? Voy a corregir solo ganancias. Listo, ahí tengo la conga. Eso es un timbal. Entonces yo cuando le pido al músico que me toque timbal, le voy a decir, hey, dame repique. Es una forma de hacerlo, pues en mi caso, pues si ustedes lo pueden implementar, bacano. Pues a mí me ha funcionado, ¿cierto? Lo que estoy tratando de buscar es una señal donde él tenga repique. Ahí que estoy haciendo, bajándole la preamplificación a ese canal. En este caso el trim. Listo. Voy a aprovechar para hacer el timbal. Listo. Listo. La idea del ejercicio, ¿cuál es? Mezclar rápido. Voy a bajar. Para mí, por ejemplo, la campana siempre es estridente, entonces así la trato de bajar un poco. Eso es
Vamos con el redoblante. Estoy haciendo solo cogiendo ganancias. Listo. Ahora voy para la campana. Estos 3 instrumentos. Un instrumento de percusión que uno podría pensar que puede ser señal pico, puede ser la maraca, pero realmente en la forma de tocar, como es seguido y no tiene transientes tan fuertes, yo lo asumo que es un instrumento RMS, ¿cierto? Entonces, por eso la señal al final va a quedar 10 dB por debajo de una señal pico. A ver que este no me está sonando. Ok. Vamos con lo otro. El bajo. Voy a abrir sin hacerle nada. Entonces voy a bajar pensando en que tengo una señal RMS, unos 8 dB, 9 dB, 10 dB por debajo. Ahora el piano. Para mí el piano, como la forma de tocar es una señal RMS. Ahí está el piano. Y ahorita les voy a mostrar qué le hice a la cosa. Lo que voy a hacer inicialmente es coger ganancias. Es una trompeta. Otra trompeta. Estoy solo cogiendo ganancias. Los instrumentos como las trompetas, sí los veo como señales pico, ¿cierto? Listo. Ya casi voy a terminar acá de coger ganancias. El cantante. Listo. ¿Cuál es la idea acá? Yo en este momento voy a poner todo el tema. Como yo ya había hecho ecualización, compresión, algunas compuertas, toda la ruta, que cuál es la ruta, ¿cierto? La batería, bueno, perdón, la percusión, toda la percusión está yendo a 2 grupos. Mire que en rojito se ve allá muy arriba que todos esos 12 primeros canales que es la percusión está yendo a 2 grupos, un grupo de compresión y un grupo sin compresión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a hacer compresión paralela. ¿Y qué hice? Meterlo a 2 grupos para evitar con filtering, porque si solo me lo metía a uno, iba a tener una señal mal sumada, ¿cierto? Todos estos canales en los buses están yendo a grupos 1 y 2, drums y drums compression, ¿cierto? El bajo está yendo a un grupo que yo lo llamé líneas, que las líneas ¿cuáles son? El bajo y los 2 sintetizadores, piano y pad. Los brasses están yendo a un grupo que se llama brass, son 6 canales de brass, y los vocales están yendo a a un grupo de vocals. Lo que les quiero decir, ¿por qué les muestro esto? Este flujo de señal es importante por lo siguiente. Acá en la sesión sería muy bacana, es que no se ve, pero se los voy a describir. El primer grupo es drum master, drum compression, lines, brass, vocals y band. Pero todos estos grupos están yendo a uno solo, que se llama banda, ¿cierto? Banda menos vocales.
¿cierto? Todo lo que sea señales menos vocales está yendo a banda. ¿Para qué? Para utilizar procesos de estudio utilizados en vivo. ¿Cómo qué? Como el sidechain, una compresión por medio de sidechain que me comprima un poco la banda cuando entre la voz. ¿Listo? Eso es bacano, pues son cositas que uno hace. Entonces en la banda cogí la señal key, va a ser la voz y ya. Y todo esto está yendo al máster. No, Estefan, todo bien. Regálame el aliento que refresca el cielo, regálame el susurro que eriza la piel, calienta mis deseos, dame de tu cuerpo, la miel de tu sabor en cada amanecer. Y sin duda refúgiame todos tus besos, que como buen soldado los protegeré. Tú sabes que el baúl de todos mis anhelos que tenía guardados los puse a tus pies. A cambio de tenerte fiel y frente a frente, regálame esa boca que siempre me provocas. Regala mi cuerpo el abrazo que ya ni el ocaso me aparta de ti. Sumérgeme en tu vida, tu dulce melodía, tu boca que tiene el encanto que ya ni mi canto puede describir. Regálame esa boca. A ver, pues no sé, la idea es entender como el punto, ¿sí me entiendes? No sé si es como claro, como yo puedo prever todo lo que va a pasar, pensar en técnicas de estudio que utilicé acá. Uno de los puntos importantes es trabajar bien la señal desde la entrada, ¿cierto? Eso es importante. Otro, saber utilizar bien los compresores. Es una mezcla rápida, pero yo creo que está funcionando al menos como para arrancar. Ya después al menos uno puede, que quiero más efecto, que quiero ecualizar esto, que quiero hacer un montón de cosas que lo puedo hacer en el sitio, pero antes de llegar al show yo me puedo ir preparado, ¿cierto? Decir que una trompeta la puedo ecualizar para salsa un poquito de highs, no sé, allá se ve un poquito como, entonces pensar en qué voy a hacer, tenerlo todo desde el offline, o si tengo la posibilidad de hacerlo en una mesa y prepararlo para que el flujo de señal ya esté probado, hacerlo y llegar al show y prácticamente coger ganancias y sonar. Eso se hace, ¿cierto? Y como les decía, muchachos, que era como el punto fuerte de la charla, es traer información de estudio y aplicarla en vivo, sabiéndolo hacer, compensando los canales. Acá en ningún momento vamos a escuchar esto, como ejemplo lo podemos hacer. Me parece interesante. Voy a mandar toda la percusión al máster. Está sonando un efecto del piano, por eso suena. No sé si sienten el confiltering. Se siente el confiltering, ¿cierto? Voy a sacarlo del máster. Ya no hay confilter. Yo bajé anteriormente la compresión. Ahí está, ¿cierto? Regálame esa boca que siempre me provocas. Es eso, muchachos, ¿cierto? Eso era como parte pues de la charla,
creo que era como un ejercicio práctico. Esa es como una parte de la que uno está haciendo. No sé si tengan de pronto dudas que podamos resolverle, no sé si es práctico, cómo lo ven. Pablo, hace poco hablabas como de, o sea, no sé si sea en términos generales y aplica para el trabajo, porque de hecho pues nosotros también lo manejamos así. Hablabas de comprimir un poco la orquesta, los vientos y la percusión cuando entra la voz. En este género en específico, ¿resaltamos la voz o sería mejor tener todo a un mismo nivel? Porque me quedó como esa duda entonces. Pues yo creo que ya son estéticas, ¿cierto? Y ya es mezclar y mezclar y darse cuenta de cómo funciona todo. Pues realmente a vos cuando te contratan como ingeniero, el que te está contratando es el artista normalmente, ¿cierto? Y el man es el que paga. Entonces uno tiene que hacer sí o sí lo que sea para que ese man se escuche, ¿cierto? Normalmente tú no tienes la voz y hoy viene la señora que está vendiendo los confites en el show y te dice, hey, no escucho la voz, ¿cierto? Eso es lo primero que va a pasar. Entonces, sí, eso pasa y realmente para mí, pues siendo sincero, me dio como dificultad llegar a eso. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo para que la voz siempre va a estar, ¿cierto? Entonces me vine y pensé todo este tipo de cosas. No, yo tengo que hacer técnicas sin necesidad de hacer esto. Sí, sin necesidad de subirle volumen a la voz. Solo me queda. ¿Cierto? Ya hago ahí, ¿qué hice ahí? Subirle a la voz, darle más a la salida, que sí funciona, ¿cierto? Que realmente para eso están los faders y para eso está toda la mesa, para eso está todo lo que uno sabe, actuar en el instante, pero realmente cuando uno está pensando más allá, puede utilizar lo que veníamos acá, como vamos a utilizar cosas que yo ya sé, que ya estudié. Los muchachos que están en las escuelas se pueden ir con una idea un poquito más amplia del asunto, que decir, yo me voy a hacer un show, pero puedo aplicar todas las cosas de mezcla en estudio, en vivo. Ese es como el punto fuerte, ¿cierto? Porque no es lo mismo usted coger esta mesa o cualquier mesa y te llega un grupo y lo tenés que sonar. ¿Uno qué hace? Rapidez y ya es la agilidad que uno tenga para mezclar en el sitio. Esto que les estoy hablando es un poco más de preparación. Yo no puedo llegar a hacer un show en 5 minutos sin nada de preparación, ¿cierto? Entonces, de esta forma sí se puede. Eso es uno de los puntos. Y el otro es que yo puedo robar mi información de un mundo al otro, ¿cierto? Como ejercicio, lo que quería mostrarles es que utilizando las herramientas que tenemos, hay un plugin que es muy bacano de Waves, que es el InPhase Live, no sé si lo conocen. Ese plugin lo que hace es coger las transientes de la información, o si es un programa de RMS que no tiene transientes, lo que uno hace es mandarle una información y por medio de sidechain mandarle otra señal, digamos, para emparejar en tiempo el redoblante de arriba con el de abajo, ¿cierto? Entonces, por medio de sidechain le llego al plugin, tengo la señal del redoblante de arriba y por medio del sidechain la señal del redoblante de abajo y me doy cuenta cómo están sumando en tiempo y por medio del plugin puedo alinearlos, ¿cierto? Esa es como la idea, como no quedarnos siempre con lo mismo. No, es que coja, suba al fader y utilice la polaridad y donde suene mejor lo dejas. No, ir un poquito más allá, ¿cierto? Es como uno de los mensajes, pues. Otra pregunta que tengan. Es una duda respecto a lo que hablábamos del el punto de referencia en las consolas. Decíamos que en analógico es, digamos, pues un 0 como tal, y en las consolas ya depende del fabricante dónde escoge su punto. O sea, en analógico, en cualquier consola analógica, ¿siempre va a ser el 0 como punto de referencia o va a haber también alguna especificación por parte del fabricante? No, siempre va a ser 0, ¿cierto? ¿Por qué?
porque todo el sistema electrónico está pensado para que así sea, ¿cierto? Porque todo está calibrado a 0.7 voltios, creo que es, y ese 0.7 voltios nos va a decir cuál es el cero. Entonces ellos generan un ruido, lo pasan por el sistema y con el MEDER tienen que calibrarlo, subir y bajar la señal hasta que encuentren el cero analógico, pero siempre va a ser 0.7 voltios, va a ser cero en analógico. Eso es, en todas las mesas va a ser igual. Que ya de pronto la distorsión armónica que presente una con respecto a la otra ya es otro cuento que tiene que ver más con el fabricante, porque una consola NIF va a sonar muy diferente a una SSL, ¿cierto? Y tiene que ver con el diseño de todos los procesos que ellos tienen en la mesa.